Atención México. Hay un momento en la historia de cualquier nación en el que las decisiones que toma su gobierno dejan de ser simples medidas de política pública y se convierten en declaraciones de principios que definen quién es ese país, qué valores defiende y qué tipo de futuro está construyendo para su gente. Estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo y lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum en las últimas semanas en materia de política exterior y comercial es exactamente ese tipo de declaración de principios que va a resonar mucho más allá de las noticias del día y que va a tener consecuencias reales y medibles para México durante las próximas décadas. Mientras Donald Trump seguía creyendo que podía usar la amenaza arancelaria y la presión sobre el TEMEC como instrumento de chantaje político para arrancar concesiones de un México supuestamente arrinconado sin opciones, nuestra presidenta estaba ejecutando en silencio una estrategia de diversificación comercial y diplomática que hoy se revela en toda su amplitud y en toda su inteligencia estratégica. Y hay un detalle en todo esto que casi ningún canal está analizando con la profundidad que merece, un detalle que explica por qué México en acción no es un eslogan, sino la descripción exacta de lo que está ocurriendo en la política exterior de este gobierno, semana tras semana, con resultados que los datos ya no dejan lugar a dudas. Quédense conmigo porque lo que les voy a contar en los próximos minutos tiene implicaciones que van mucho más allá de la coyuntura política inmediata. Vamos por partes, porque para entender la dimensión real de lo que está pasando, hay que poner cada pieza en su lugar y ver el cuadro completo que emerge cuando las conectas todas. La primera pieza es el acuerdo modernizado con la Unión Europea. No es la primera vez que México y Europa negocian un acuerdo comercial, pero sí es la primera vez en mucho tiempo que ese acuerdo se firma en un contexto geopolítico tan cargado de significado y en un momento tan preciso que convierte la firma en algo que va mucho más allá de los aranceles y los cupos de exportación. Sheinbaum firmó el acuerdo con Europa en el momento exacto en que Trump estaba escalando su retórica arancelaria al máximo nivel posible, en el momento en que los mercados financieros estaban monitoreando cada movimiento de ambos gobiernos con una atención inusual, y en el momento en que el mundo entero se preguntaba si México iba a resistir la presión o iba a ceder como tantas veces antes. La respuesta fue la firma. Una firma que abre mercados para productos mexicanos en 27 pascalices del bloque europeo, que elimina aranceles en sectores estratégicos que van desde el agroindustrial hasta el farmacéutico, pasando por el automotriz y el tecnológico, y que posiciona a México como un hub comercial de primer nivel que conecta a América del Norte con el mercado más grande y más sofisticado del mundo de una manera que ningún otro país del continente americano puede replicar con la misma eficiencia logística y productiva que tiene México gracias a su geografía, su infraestructura y su capital humano altamente calificado y competitivo. Pero entiéndase bien lo que significa esta firma en el contexto de la presión de Trump, porque ahí es donde la jugada se vuelve verdaderamente brillante desde el punto de vista estratégico. Trump construyó toda su estrategia de presión sobre México sobre una premisa que parecía sólida en el papel, pero que resultó ser falsa en la práctica. Asumió que la dependencia comercial de México respecto a Estados Unidos era tan profunda y tan estructural que cualquier amenaza arancelaria seria generaría el suficiente pánico económico para forzar concesiones políticas en los temas que le importaban a su agenda electoral: migración, energía, seguridad. 3 temas en los que quería que México cediera terreno de manera visible y verificable. Y para generar ese pánico, usó la herramienta que creía más efectiva: los aranceles. Pero lo que Trump no calculó, lo que sus asesores de política exterior y comercial no supieron anticipar con la precisión necesaria, es que Sheinbaum llevaba meses construyendo silenciosamente las alternativas que hacen que esa presión no funcione de la manera que Washington esperaba. El acuerdo europeo no se negoció en días ni en semanas. Se negoció durante meses con una paciencia y una consistencia que demuestran que este gobierno tenía claro desde el principio que la mejor defensa ante la presión externa es tener opciones reales que hagan que el costo de presionar a México sea mayor que el beneficio de forzar concesiones. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación es la parte que más me interesa que escuchen y que entiendan en toda su dimensión, porque cambia completamente la forma en que deben ver la negociación del TEMEC que se avecina. La segunda pieza de este rompecabezas estratégico es igualmente importante, aunque ha recibido menos atención de la que merece en el análisis político de los últimos días. La misión comercial en Canadá, encabezada por el secretario Marcelo Ebrard, fue una operación de diplomacia económica ejecutada con una precisión y una efectividad que pocos analistas anticipaban cuando se anunció. 244 empresas mexicanas trabajando durante 2 días intensos en Toronto y Montreal,
con una agenda de más de 1.000 reuniones de negocios documentadas oficialmente. El resultado fue más de $3.000 millones en compromisos de inversión cerrados en 48 horas. Una inversión de $2.000 millones de la empresa canadiense Solar International para construir una planta de ingredientes farmacéuticos activos en Hidalgo. $200 millones adicionales del Grupo Bimbo para fortalecer su presencia en el mercado canadiense. Cartas de intención por 360 millones en vivienda modular en Chiapas, 380 millones en procesamiento de minerales para baterías en Puebla y 100 millones en procesamiento de agave en Jalisco. Todo eso en 2 días de trabajo real y verificable. Eso no es diplomacia de fotos y comunicados. Es diplomacia de resultados concretos que se miden en empleos, en inversión y en cadenas productivas que van a funcionar durante años, independientemente de lo que Trump decida tuitear mañana. Y aquí es donde las dos piezas se conectan y forman algo mucho más poderoso que la suma de sus partes individuales. Porque lo que México está construyendo con Europa y con Canadá simultáneamente no es simplemente una diversificación comercial defensiva diseñada para reducir en el margen la dependencia de un solo mercado. Es una reconfiguración profunda y estructural de las alianzas comerciales de México que cambia completamente el cálculo de poder en la negociación del TEMEC y que convierte a México en un actor con opciones reales que puede negociar, desde la fortaleza en lugar de desde la necesidad. Cuando Trump llegue a la mesa de revisión del TEMEC, va a encontrar un México muy diferente al que esperaba encontrar. Va a encontrar un país que acaba de firmar un acuerdo histórico con Europa que le abre 27 mercados nuevos. Va a encontrar un país que acaba de cerrar $3.000 millones en inversión canadiense en 48 horas de trabajo diplomático eficiente. Va a encontrar un país con récords simultáneos en exportaciones, industria y turismo que demuestran que la presión arancelaria no generó el colapso económico que Washington predijo. Y va a encontrar una presidenta que llega a esa mesa no con el sombrero en la mano pidiendo que no le suban más los aranceles, sino con datos, con alianzas y con la convicción de quién sabe exactamente cuánto vale lo que tiene para ofrecer y no está dispuesta a regalarlo por debajo de su precio real. No se vayan porque ahora viene la parte que más importa entender en todo este análisis y que explica por qué lo que está haciendo Sheinbaum trasciende la coyuntura política de corto plazo y representa algo genuinamente nuevo en la historia diplomática de México, que merece ser reconocido con la claridad y la honestidad intelectual que a veces escasea en el debate político nacional. Durante décadas, el patrón de comportamiento de México ante la presión de Washington fue prácticamente el mismo independientemente del partido que estuviera en el poder. Cuando Estados Unidos presionaba, México buscaba la manera de ceder sin que pareciera que estaba cediendo. Se hacían concesiones reales disfrazadas de acuerdos equilibrados. Se aceptaban condiciones que limitaban la soberanía mexicana, presentándolas como muestra de madurez diplomática y pragmatismo realista. Y se evitaba a toda costa cualquier confrontación directa con Washington porque la premisa implícita de toda esa política exterior era que México no podía permitirse el lujo de tener enemigos en la Casa Blanca dada su dependencia estructural de la economía estadounidense. Esa premisa tuvo su momento histórico de validez cuando la dependencia era tan profunda que no había alternativa real disponible. Pero Sheinbaum está demostrando con hechos concretos y verificables que esa premisa ya no corresponde a la realidad de lo que México es hoy. México es la economía número 12 del mundo. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, superando a China en volumen de intercambio. México tiene un acuerdo con Europa que acaba de entrar en vigor. México tiene una alianza consolidada con Canadá que vale miles de millones en inversión comprometida. México tiene conversaciones estratégicas avanzadas con India y Brasil que están construyendo los cimientos de una diversificación que va a dar frutos durante décadas. Ese México no necesita pedir permiso para defender sus intereses. Ese México no necesita ceder terreno antes de sentarse a negociar para demostrar que es un buen vecino. Ese México llega a cualquier mesa de negociación con la seguridad y la tranquilidad de quien sabe que tiene opciones reales y que no depende de un solo interlocutor para garantizar el bienestar de su gente y la estabilidad de su gente. Economía. La revisión del TEMEC va a ser el momento más importante de política comercial de los próximos años en América del Norte, y México llega a ese momento en la mejor posición negociadora que ha tenido en décadas. No porque haya tenido suerte ni porque las circunstancias externas le hayan favorecido casualmente, sino porque un gobierno con visión, con estrategia y con la voluntad de ejecutar esa estrategia con disciplina y consistencia, construyó durante meses las condiciones que hacen posible esa posición de fortaleza. Cada acuerdo firmado fue una pieza colocada en su lugar. Cada misión comercial ejecutada fue un seguro adicional construido. Cada récord económico alcanzado fue una demostración verificable de que México puede crecer con soberanía y con dignidad
incluso bajo presión externa intensa. Todo eso junto es lo que hace que México en acción no sea una frase vacía, sino la descripción más precisa posible de lo que este gobierno está haciendo cada día para garantizar que México llegue al futuro en una posición de fortaleza que ninguna presión externa pueda erosionar fácilmente. Mientras Trump firma órdenes ejecutivas y amenaza con guerras comerciales que su propio sistema judicial está empezando a frenar, Sheinbaum firma acuerdos con Europa, cierra inversiones con Canadá y construye los cimientos de un México más diversificado, más resistente y más soberano que el que heredó al llegar al poder. Esa es la diferencia entre gobernar con reactividad y gobernar con visión. Esa es la diferencia entre administrar el presente y construir el futuro. Y eso es lo que seguiremos documentando en este canal, porque México en acción merece ser contado con la claridad y la profundidad que la magnitud de lo que está ocurriendo exige. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.